Bezrat Hashem Naseh Benatzliah, que estas palabras de Torah sean el mérito delante del Shomai para Refuah Sholema, Refuah Nefesh Refuah Guf, Kol Sha'ar Jolé Israel. Entonces, y en particular este cargo, todos los enfermos, Hashem se llene de misericordia y les conceda sanidad completa. Amén, amén. Entonces, la lectura de la Torah se debe llevar a cabo dijimos que de un rollo que sea kasher, que sea apto para ello. Ahora, también, pero si se encuentran defectos, se puede leer, pero sin verajot, en caso de que no haya otro rollo. Es un caso de que no haya otro rollo. Pero cuando se extrae del Arón HaKodesh o del Ejal del santuario, el lugar sagrado, el Ejal, donde se guarda el Sefer Torah, también llamado Arón HaKodesh, el armario sagrado, se acostumbra a recitar versículos al abrirse el arca y también mientras se conduce el rollo a el estrado, a la vimá o a la tevá. Vimá dice Ashkenazim, tevá los sefaradim, pero en esencia es lo mismo. Así como también durante su devolución, cuando se regresa, tal como está impreso en los libros de rezo, cada comunidad conforme a sus costumbres. Entonces, los Ashkenazim acostumbran a entonar el Eregampaim, Berajes, Demet, salvo los días en que no se recita Taganum. Tras algunos versículos acostumbran a decir Berik Shemeh, o sea, también en los días de la semana, los sefaradín acostumbran a editar este pasaje solamente en Shabbat y fiestas. Y algunos lo dicen también en Rosh Chodesh. La costumbre de sefaradín es no decirlo, sino nada más en Shabbat y en las fiestas, y a veces algunos en Rosh Chodesh, pero no entre semana. El oficiante debe sostener, entonces, en la costumbre de los sefaradí, de los ashkenazim, quien encarga el Sefer Torah, siempre es el que hace de Hazán. El que se le da honor de Hazán, él carga el Sefer Torah. ¿Okay? Y dice Gadelul, Adonai Tion Roemá, y dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y eleva el rollo al público y repite detrás, y el público lo repite detrás de él, o sea, cuando se extrae el Sefer Torah. Luego se debe ir de un lado por el lado derecho para traer el rollo al podio de la lectura. Entonces siempre la Torah tiene que salir por el lado derecho. ¿Okay? Esto es una cuestión de alajá, no es de costumbre, de alajá. ¿Por qué? Para que, ¿saben? ¿Cuál es la razón por el cual va por el lado derecho? ¿Ah? Entonces la mayoría de la gente sabe la razón de la Kabbalah. La derecha, el Gesed, representa la bondad y todo lo demás. Hay un pasuj que decimos, Yemin Adonai Osedjal, Yemin Amán Romemá. Con la derecha alabaré, invocaré el nombre del Eterno y Él me responderá. Por eso todas las cosas de Kedushá se empiezan con la derecha. Luego ir al lado derecho y para traer el rollo al podio, al lugar donde se va a leer la Torah. Acá, en este caso, aquí en la Bima, en la Teba. Se acostumbra a besar el rollo de la Torah y acompañar unos pasos cuando pasa cerca a uno. O sea, hay gente que lo besa con el tzitzit, hay gente que besa, como dice la Arizal dice que hay que besarlo, o sea, directamente sobre la vestimenta de la Torah o el cofre donde está contenida la Torah. La mayoría de las personas acostumbra a besar el rollo directamente con sus bocas, mientras hay quienes lo tocan con sus manos y acto seguido se la besan o con el tzitzit, como acabamos de mencionar. Una persona enferma o resfriada es bueno que no bese el rollo directamente con su boca para no contagiar a los demás. Mira, aquí el Derek Eretz siempre es algo fundamental. El encargado de la sinagoga debe preparar el rollo en el sitio en el cual se va a leer para que no haya necesidad de prepararlo mientras el público espera, pues no sería respetuoso para esto. Se llama Torah Tzibur. O sea, tiene que estar listo donde se va a leer, tanto el rollo de la Torah como de la Haftarah. Es parte del trabajo de los encargados. Porque esperar a la gente no es correcto. Normalmente no es necesario prepararlo por cuanto la lectura se lleva a cabo conforme al orden de las porciones semanales. Sin embargo, en los días de fiesta, Rosh Chodesh, novilunios y ayunos, se leen porciones diferentes que no van de acuerdo con el orden semanal y por lo que es necesario preparar rollos para su lectura y luego es necesario devolverlos a su capítulo anterior conforme al orden semanal. Si por error se extrae otro rollo de la Torah que el deseado, se acostumbra a no cambiarlo o que el público tenga que esperar a que se coloque en la porción deseada. Okay, entonces si alguien se sacó un rollo y ese rollo está lejos de donde es la perashá que se tiene que leer, no se devuelve el rollo. Okay, no es que se va de vuelta. ¿Por qué? Porque se podía dar la impresión de que lo devolvieron porque no estaba kasher. Entonces eso es prohibido. Esto honra
al rollo de la Torá, ya que una vez que es extraído no se cambia por otro. Y hay otros poskim que opinan que se puede cambiar otro rollo para evitar que el público pierda tiempo, inclusive un rollo si está equivocado ya fue colocado sobre el pueblo de lectura. En este caso necesita si el público es sensible, que usted ha perdido, se puede actuar conforme a la última opinión, es el Igrot Moshe. Pero la verdad es que los sefaradí no actuamos así. Si una persona... si se extrae un rollo de la Torá, un Sefer Torá, y se coloca, y aunque esté lejos, se tiene que llevar para no dar la impresión de que no está kasher, que está pasul, hazbe shalom. Entonces se debe leer de ahí. Ahora, por último, hay una diferenciación entre los sefaradí y los ashkenazí en que los sabios estipularon que se haga el akbá, que se muestre a la congregación las letras del Sefer Torah. En el pasado se acostumbraba a alzar el rollo antes de la lectura y así lo hacen los sefaradín. En la época de la Gemara se hacía antes de la lectura, ahora los ashkenazim lo hacen después de la lectura de la Torah. Nosotros lo hacemos antes de que se lea, como ustedes ven, pero los ashkenazim lo hacen después de que se leyó, ya para guardar el Sefer Torah, antes de guardarlo, de enrollarlo, ellos lo alzan y generalmente se le da un soltero y se le pone las vestimentas y demás, la gelilá se llama eso, los ashkenazim. Pero nosotros lo hacemos antes, ¿para qué? Para que la gente vea de dónde se va a leer, cuál es la porción que se va a leer. Esa es la razón que lo hacemos antes de leer propiamente dicha la porción en cuestión. Es la razón que podemos cumplir siempre las mitzvot con alegría, con bendición y como tiene que ser. Amén, que llegue razón. Hasta aquí, Uberuj.